Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con lo visto en el video anterior. ¿Ok? En el video anterior les di las partes fundamentales del lenguaje algebraico y el día de hoy vamos a combinarlo ya con operaciones entre cada uno de los conceptos que les manejé. ¿Ok? Las palabras son muy claras. Por ejemplo, aquí me habla de la suma. Entonces la suma ya saben que se puede manejar siempre con el símbolo y hablamos de dos números, ¿sale? Entonces les decía que los más conocidos son X y Y, pero no obstante, esto sería la suma de dos números, pero también podríamos nosotros manejar algunos otros valores, como lo son A más B, ¿sale? Y aún así podría haber algunos otros, ¿ok? Podría ser Y más Z, podría ser Z más B, no sé, combinarlos de la manera que tú los quieras. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque no especifican que los números sean iguales, entonces hay que entenderlo que deben de ser distintos. A menos que te lo pidan que sean iguales, lo pondríamos, pero de otra manera no tendría que ser así. Entonces, vean, nosotros vamos a manejar eso. Entonces, la diferencia, les ponía ayer que la diferencia es precisamente una resta, el producto precisamente es una multiplicación, la cual lo podríamos ver de maneras distintas, ¿ok? Y el cociente precisamente les decía también que lo podríamos manejar de dos maneras totalmente distintas, ¿ok? Hay más formas de escribirlo, es correcto, pero siempre vamos a estar nosotros tratando de hacerlo de la manera que es más común, ¿ok? Por ejemplo, la diferencia de dos números, pues sería X menos Y. Podríamos poner el mismo ejemplo de arriba, que aquí sería A menos B. Muy bien, eso nos quedaría en la parte de la diferencia. Si nos vamos al producto, el producto hay que recordar que puede ser escrito como X por Y. Las letras pueden estar simplemente juntas sin que no exista un símbolo entre ellas, como en esa parte de ahí. Esto ya representa una multiplicación. Esto también con el punto o simplemente al juntar las literales ya estamos nosotros diciendo que se están multiplicando. Y la otra forma es ponerlos también dentro de los paréntesis. Esto también nos va a generar a nosotros el producto de dos números. Por lo regular, tratamos de manejar paréntesis cuando hablamos de otras expresiones distintas de dos números. Cuando quiero poner el producto de algo, siempre lo marco en un paréntesis y luego lo demás lo pongo precisamente en otro paréntesis. ¿Ok? Lo mismo pasa con el cociente. El cociente de dos números, de la misma manera sería X entre Y. ¿Sale? Lo podemos manejar así o lo puedo ver yo también como una forma de fracción, una forma de razón, ¿ok? Entonces, de estas maneras es como nosotros vamos a ver la forma precisamente ya con operaciones de los elementos que manejábamos en el video anterior, ¿ok? Muy bien, entonces, de antemano, lo que viene a continuación, hay que entender que lo vamos a ir seccionando. Primero que nada hay que entender que al inicio nos van a mencionar que es la suma del. Cuando nosotros hablamos hasta ahí, automáticamente tendríamos que poner un símbolo de suma. Hay dos cosas. En la suma, precisamente hay dos partes o más que les vamos a llamar sumandos. Aquí la palabra que va a diferenciar esto es la palabra con. ¿Sale? Desde la suma de o del hasta con es el primer sumando. ¿Sale? ¿Qué les estoy diciendo? Que esta parte, precisamente que me dice el doble de un número, tendría que ser mi primer sumando. ¿Qué sería el doble de un número? Ayer lo manejábamos como 2x, precisamente, el doble de un número. Y después de la palabra con, lo demás tendríamos que manejarlo como el segundo, en este caso, el segundo sumando. Y el segundo sumando nos dice el triple de otro. Si ya tengo el doble de uno, pues el triple de otro sería 3y o 3a o 3z o cualquier otra variable distinta a la que estés utilizando en un inicio. ¿Ok? Entonces observa, la palabra la suma del hasta con, después de aquí hasta el con, es el primer sumando. ¿Sale? Después de la palabra con, viene precisamente la parte del segundo sumando. ¿Ok? Vean eso que nos pasa aquí. Igual acá, vean. La diferencia de
hasta la palabra con, ¿sale? Precisamente vamos a hacer una referencia a una resta, ¿sale? Como lo manejamos ahí. Y esto principalmente tendría que ser, en este caso, el minuendo o la primera parte de la diferencia, ¿sale? Recuerden que hay algo que se llama minuendo y sustrayendo. De la manera en la que está escrito, primero tendría yo que poner esto, la raíz cuadrada del doble de un número, ¿ok? Eso es lo que tiene que ir en un inicio. Después de la palabra con, tendría que ir todo esto después del signo de resta. Entonces, la raíz cuadrada, hay que recordar, la raíz cuadrada, ¿sí? Expresamos de esto, del doble de un número. El doble de un número lo volvemos a recorrer de la parte anterior, y eso sería la raíz cuadrada del doble. Recuerden que la palabra raíz cuadrada automáticamente nos pone la casita. Si nosotros queríamos del doble, del siempre va a representar algo que ya va adentro, del doble de un número, ¿sale? Y después de la palabra con, una vez más, nosotros nos vamos, y esto tendría que ser el sustrayendo, ¿sale? O lo que va después del signo negativo, que sería la mitad de otro. La mitad de otro, hay que recordar que lo podríamos ver como un medio. En este caso lo voy a poner de y, ¿vale? O y sobre 2, ¿sí? Vean cómo cada parte de aquí se puede ir reflejando acá, ¿sale? Muy bien. Aquí, ¿qué dice? Ojo con esto, dice el producto. Les comentaba que en este inicio, aquí por lo regular yo siempre pongo paréntesis, ¿sale? En este caso el producto yo lo tengo que manejar en paréntesis. Yo sé, ¿sale? Que la palabra, una vez más, la palabra con, vean cómo es lo que separa. La palabra con es la que separa las dos partes de las operaciones que estemos realizando. Aquí se llama minuendo y sustrayendo, aquí se llaman sumandos, y en este caso se llaman factores, ¿sale? La palabra con es la que separa un factor del otro. Y el primer factor que me están dando aquí es la palabra de un número. Un número. X. ¿Sale? Después de la palabra con, me van a mencionar al segundo, en este caso, al segundo factor. Y después de la palabra con, dice con su antecesor. ¿El antecesor de quién? Pues precisamente el número que estoy mencionando. Ayer hablábamos del antecesor. El antecesor es el que va previo al valor que me están pidiendo, y en este caso recordaremos que debe ser -1. Entonces, este es el número y su antecesor tiene que ser x menos 1. ¿Sale? Váyanse dando cuenta cómo esta preposición es la que hace, la que separa precisamente tanto los elementos de la operación que se esté dando en este momento. ¿Ok? Entonces, siguiendo esa línea, ¿qué tendríamos allá? Allá te dice el cociente del, ¿sí? Una vez más, el cociente del, y hablamos de que el cociente del, y aquí hay otra preposición, que es la palabra entre. Esa, cuando estamos hablando del cociente, recordamos que es una división, y entonces la palabra entre también es válida. Es otra preposición que podemos usar en este tipo de enunciados. Entonces, hay que recordar que el cociente o la división va a generarnos algo que es el numerador y el denominador, lo que va arriba y lo que va abajo, ¿ok? Y precisamente la palabra entre o con, que es como las que hemos visto anteriormente, va a diferenciar, ¿sale? Después del cociente del, nosotros vamos a entender que esto, que sería el cuadrado de un número, tendría que ser el numerador. Es decir, el cuadrado de un número tendría que ser x al cuadrado, ¿sale? Y yo voy a ver esto como la línea, ¿sale? El cociente estamos hablando de que se puede ver como una fracción, como una división, como una razón. Y te dice, después de la palabra entre va a venir la parte del denominador, que en este caso es el doble de otro, que nosotros lo tendríamos que manejar como x cuadrada sobre 2y, ¿sale? En este caso lo vimos así, ¿sale? Yo también lo podría poner de la siguiente manera. Recuerda, aquí el cuadrado, ¿sale? Tendría que ir dividido, ¿sale? Dividido, lo vemos de esta manera, entre el doble del número, ¿ok? Entre el doble del número. Cualquiera de las dos formas es correcta. La que más se usa es esta de acá, ¿sale? La de la izquierda. Y esa es la que debemos de entender. Vean, el cociente
entre, ¿sale? De esto, entre, ponemos la línea, lo otro, ¿sale? Entonces es lo que les digo, las preposiciones que en este caso son la palabra con o entre, siempre nos van a estar haciendo reflejar en el lenguaje algebraico las partes de las operaciones que estemos haciendo, ¿ok? Muy bien, entonces aquí hablamos de dos cosas. Vean cómo es lo inicial, el cuadrado de... Nosotros estamos hablando entonces que debemos de poner algo de esta manera, el cuadrado. Como aquí no es de un número nada más, sino de algo, de otra expresión, la cual vamos nosotros a desarrollar aquí, precisamente tenemos que dejar abiertos los paréntesis y elevados al cuadrado. Esa sería la forma más correcta de hacerlo. Después, ¿qué te dice adentro? Te dice la suma de... Entonces quiere decir que adentro tengo que poner precisamente el símbolo de la suma, ¿sale? Y después te maneja dos números, cuales quiera, X y Y, ¿sale? Vean, cada parte del enunciado me tiene que generar algo, cada parte me tiene que generar algo, ¿ok? Entonces vean, iniciemos. Aquí por ejemplo, esto sería el doble de, y tendríamos que poner un 2. Y yo siempre hablo un paréntesis. ¿Por qué? Porque ese 2 va a estar multiplicando. Aquí cuando hablamos del doble de un número los dejo juntos, no pongo el paréntesis. ¿Por qué? Porque solamente es un número. Sin embargo, en la parte de abajo yo digo el doble de y me doy cuenta de que debe de haber más elementos ahí. Entonces debo de abrir un paréntesis para poderlo entender. Muy bien. ¿Qué te dice aquí? El doble de, y aquí está otra palabra clave. El cociente de un cuadrado. Entonces el cociente ya quedamos que lo íbamos a ver como una fracción y te dice de quién. El cociente, y ahora te mencionan de quién. Del cuádruplo de un número. Recuerda ahora, vean cómo las voy componiendo. ¿Recuerdas la división? ¿Sale? ¿Recuerdas la división? El cociente de, y te hablaba de la preposición. Entonces todo esto del cociente hasta la palabra con, esto tendría que ser precisamente el denominador, ¿sale? Perdón, el numerador, en este caso el numerador, lo cual es el cuádruplo de un número, y el cuádruplo de un número es 4x. Vean cómo lo fui trazando. Primero es el doble de, por eso aparece el 2. El cociente, recuerden que después de la palabra cociente viene el valor que tiene que ir en la parte de arriba, y después de la preposición con o entre o sobre, ¿sale? Tiene que ir la parte de abajo, ¿sale? Y aquí te menciona y te lo genera de esta manera. ¿Con quién? Con su sucesor, ¿sale? ¿El sucesor de quién? Pues del número que estamos hablando en cuestión. ¿Qué número estamos diciendo? X. ¿Cuál es el sucesor de X? Ojo aquí, el número no es el cuádruple, el número solamente es la variable. ¿Y qué variable está aquí? X. Entonces, ¿quién es el sucesor de X? El sucesor de X tendría que ser precisamente X más 1. Hasta ahí termina, y entonces es cuando yo debo de cerrar el paréntesis para que podamos entender cuál es el valor que estamos tomando ahí. Entonces vean, el doble de es algo que multiplica a toda una expresión. ¿Esta expresión quién es? Es el cociente de, el cociente, por eso manejo, recuerden que todo hasta antes de la preposición es lo que va en el numerador, después de la preposición es lo que va en el denominador, que sería esta parte de ahí. Entonces vean cómo cada una de las palabras que van formando el enunciado tiene que ver algo con la simbología que nosotros vamos a ir desarrollando, ¿ok? Pues nada chicos, espero que estén muy bien, que el video sea de apoyo para que vayamos comprendiendo esto. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos un día X elevado a la Y.